Toda Candy, bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Esta noche estamos reunidos para ya dar fin a la labor que hemos realizado durante este año sobre toda la formación que se ha hecho para las brigadas, para los voluntarios y conjuntamente con los estudiantes, en temas muy importantes como es la salud mental de los estudiantes, el cómo van a poder dominar estas habilidades blandas a través del curso de proyectos y liderazgo, a través de lo que ha sido los juegos gerenciales de team building que hemos llevado y también una formación técnica que la realizamos a través de lo que era la evaluación de simulacros, las evacuaciones y los cursos de primera respuesta que viene a ser a continuación a los primeros auxilios. El día de hoy le estamos dando fin, la clausura a este ciclo de conferencias con un tema que va a ir más allá solamente de cómo nosotros vamos a servir, sino la forma como nosotros nos vamos a conducir a través de lo que es la salud mental, para lo cual tenemos la presencia de internistas del área de salud y que dentro de su área de psicólogos nos van a poder compartir su experiencia sobre estos tres temas. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Continuamos con las ponencias. Gerson. Sí, muchas gracias, estimada doctora Candy. Ahora, para empezar con las ponencias, vamos a dar la bienvenida al señor doctor Yeshua González Málaga, que nos va a exponer en esta ocasión el tema psicología de emergencia. Buenas noches, señor Jesús González Málaga, y bienvenido. Muchas gracias por su tiempo y puede iniciar. Buenas noches con todos. En un momento vamos a comenzar. Voy a comprar las diapositivas. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Listo. ¿Me pueden confirmar si está compartiendo, por favor? Sí, sí se lo voy a ver. Listo, perfecto. Buenos días, buenas noches. Lo primero que vamos a hablar es sobre los primeros auxilios psicológicos, pero en sí vamos a ahondar en el ABCDE de los primeros auxilios psicológicos. Para comenzar, vamos a describir qué son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son una serie de técnicas que nos van a ayudar a amortiguar un trauma o a tratarlo correctamente. Tenemos que saber que cuando una persona sufre un trauma, no solo sufre, definiendo trauma como un tipo de accidente o evento, no solo estamos sufriendo un evento en cuanto físico, o sea, cuando una persona es asaltada, golpeada o sufre un accidente, no solo tiene un daño físico, sino que también puede tener un daño psíquico. Eh, lo que tenemos como objetivo, lo que busca la psicología de emergentes o de primeros auxilios, es en primer lugar hacer que la persona se vuelva a sentir segura, que conserve la calma o que restaure su calma, que se sienta bien con ella misma, que se identifique con ella misma, que se sienta bien, que también logre conectar con ella y no sentirse culpable de los eventos que ha sufrido. Aparte, necesitamos conectarla con la familia o con las redes de apoyo necesarias para que esta persona pueda mejorar y brindarle una esperanza de que todo va a estar bien, de que lo que está pasando es solo momentáneo y que todo va a pasar con el futuro.
En cuanto a los objetivos principales que tienen la psicología de emergencias es, primero, brindar un alivio emocional inmediato. En el momento tenemos que brindar una contención a las personas para que de esta forma no se vean afectadas a futuro y prevenir secuelas a futuro. Por ejemplo, dígase algún tipo de trauma que pueda pasar. Vamos a definir primero un trauma. Un trauma es cualquier evento que una persona pueda sufrir y que deje una marca en ella. Pueden ser traumas internos, por ejemplo, algún evento que solo tenga que ver con nosotros y otras personas, como un asalto, digamos. Puede haber un trauma a nivel por asociación, o sea, que la persona sea parte de nuestra familia, pero como a un miembro de su familia le han robado, se siente parte del problema y ahora en la calle se siente afectado, vulnerable, o puede ser un nivel macro, como por ejemplo una guerra que afecta y hace sentir inseguridad en general a todo el mundo. Entre los principales traumas que tenemos es primero ser testigo de una muerte o un accidente. En este caso sería algo externo. Nosotros no hemos sufrido el accidente, no hemos sufrido la muerte, no hemos sufrido el robo, pero sin embargo sentimos miedo o algún tipo de problema por haber estado presente en esta acción. Luego tenemos accidentes graves, asaltos, violencia, desastres naturales o provocados, pérdidas violentas familiares, enfermedades súbitas. Cuando una persona sufre cáncer también se suele tratar desde una rama de la psicología de emergencias, pero esto es tanatología. No es un tema que vamos a explorar, pero sí que se incluye dentro de la psicología de emergencias y lo que es la agresión sexual. ¿Qué podemos esperar después? Tenemos que tener en cuenta, y ese punto es muy importante, ya que lo vamos a explorar después en el ABCD de los primeros auxilios, que tenemos, todas las personas vamos a reaccionar de esta forma al momento de sufrir un accidente o un trauma. Vamos a tener un malestar inmediato y va a ser, se puede presentar tanto como inseguridad, sentimientos de paranoia o simplemente mucha ansiedad, falta de control sobre nuestras emociones. Y estos síntomas pueden presentarse hasta dentro de 3 meses. De 1 a 3 meses se considera lo normal y no se considera malo. Sin embargo, si es que nosotros aplicamos los primeros auxilios psicológicos de una buena forma, vamos a prevenir que estos síntomas duren tanto tiempo y lleguen a 1 mes, a 2 meses a poder ameguar. Eh, la mayoría de estas personas que sufren un trauma se recuperan totalmente, pero siempre, y bueno, tomando en cuenta las encuestas, tanto en Chile y en España, una de cada 7 personas que sufren un accidente, dígase cualquier tipo de trauma, accidente, incendio, desastre natural, va a sufrir lo que viene a ser un efecto postraumático, en el cual también podemos incluir un trastorno alimenticio, de sueño, depresión, ansiedad, todo derivado del efecto traumático por no haber recibido primeros auxilios psicológicos. Entonces, el objetivo principal de los primeros auxilios psicológicos es prevenir que las personas puedan sufrir algún tipo de estos trastornos a futuro. ¿Cuándo no debemos hacer o no debemos aplicar el primer auxilio psicológico? Y debemos derivar de inmediato con las personas indicadas. Esto quiere decir que a esta persona no se le va a dar los primeros auxilios psicológicos, sino que se le va a derivar con el personal de salud, ya que el personal de salud va a tener los medios para poder tratar a estas personas. Son personas que tienen ideaciones suicidas o personas que tomen un riesgo de agresión, sufren de algún tipo de enfermedad mental o enfermedad física o tienen un desequilibrio en cuanto a su medicación. En cualquiera de estos métodos, nosotros no debemos ir a aplicar los métodos, sino buscar a un especialista que pueda tratarlo, ya que a pesar de que nosotros podamos sentir que podemos controlar esta situación o no haya personal, lo más indicado es que el personal adecuado lo lleve, ya que no está, digamos, dentro de nuestros medios posibles como personas. Tenemos también que tomar en cuenta que los primeros auxilios psicológicos los puede aplicar cualquier persona, siempre y cuando esté capacitada y siempre y cuando tome en cuenta todas las recomendaciones que se van a tomar ahora en los primeros, bueno, en las medidas adecuadas. También tomar en cuenta de que todos podemos sufrir un accidente, así que todos somos propensos a tener este problema o cualquier tipo de problema, y que los primeros auxilios psicológicos van a ayudar que estas personas o que nosotros mismos no tengamos secuelas. Uno no se puede aplicar los primeros auxilios psicológicos a sí mismo, pero sí se los podemos aplicar a cualquier otra persona. Tomando en cuenta también, como en toda la psicología, la edad de la persona, tenemos que hablar de acuerdo a esa edad, no es lo mismo dirigirse a un señor o a una persona mayor que se le tiene que dirigir a ese señor, a un niño que le tienes que tratar con más cariño, con palabras simples, o a un adulto. Y también si la persona está agresiva o no está agresiva, tenemos que saber mediar con todo esto. Ahora vamos a escribir qué son el ABCD de los primeros auxilios psicológicos. Primero hay que tomar en cuenta, porque luego se van a dar cuenta, el ABCD es una mnemotecnia no tan perfecta porque no todos los ítems comienzan con A o B o C o D, pero están compuestos en el nombre y esto nos va a permitir acordarnos de esto al momento de estar en una emergencia. Con la práctica se hace más habitual recordar todo esto y también saberlo aplicar. Pero bueno,
lo tomamos en cuenta para que nos, por cualquier confusión. El primer paso de los primeros auxilios psicológicos, o la A, es la escucha activa. Esto no solo quiere decir que tenemos que escuchar el problema de la persona, tenemos que lograr que la persona se sienta escuchada, entendida y comprendida. No podemos dejar que la persona solo piense que nos está hablando y nosotros no estamos comprendiendo sus sentimientos. Necesitamos crear un lazo empático en ese momento y que esa persona sienta que está siendo escuchada, que de verdad está siendo comprendida, que no somos un personal externo de salud que solo nos importa atenderla y luego para que pase a otra, sino que estamos creando un vínculo con ella y que de verdad le vamos a ayudar con el problema, para que de esta forma los primeros auxilios psicológicos sean positivos y sean adecuados. Existen dos limitaciones en los primeros auxilios psicológicos que tenemos que tomar en cuenta. La primera es la impaciencia. Las personas con sufriendo un accidente, muchas no quieren hablar en el momento. Tenemos que darles el tiempo y volver una y otra vez si es necesario hasta que deseen hablar, si es que demoran en pronunciar algo o no. Y también tenemos que entender que les va a tomar tiempo entender la situación o procesarla. Entonces no podemos exigirles algo de inmediato. Debemos evitar frases como ahora está en un lugar mejor si es que ha perdido una víctima, porque no podemos menospreciar o disminuir sus sentimientos, o algo como, pero ya pasó, ahora tienes que seguir adelante, o vamos a seguir, o cualquier tipo de palabra que sienta la persona que le está juzgando o que no la comprende, no nos va a ayudar a conectar con ella y esto no va a servir para que los auxilios psicológicos sean aplicados correctamente. Ahora, tomar en cuenta de que los primeros auxilios psicológicos comienzan con la escucha activa, sin embargo, normalmente toman entre 30 a 60 minutos dependiendo mucho de la persona. Este paso es muy importante porque es el paso en el que vamos a tomar más tiempo. Vamos a tener que escuchar todo lo que nos diga la persona que ha sufrido el incidente, hacer entender que estamos comprendiendo. Es muy bueno siempre usar paráfrasis, o sea, repetir lo que ella ha dicho para aclarar y si tienes alguna duda lo puedes hacer, no hay ningún problema. Tenemos que evitar juzgar y sobre todo tenemos que evitar que la persona piense que no nos está importando su situación. Es muy bueno reafirmar que siente algo. Si, por ejemplo, esta persona te dice, lo he perdido todo y nadie me dice qué hacer, tú decirle, entiendo cómo se siente, entiendo la desesperación que debe sentir porque ha perdido todo, pero me gustaría ayudarla. Siempre tenemos que reafirmar la intención de ayudarla y siempre tenemos que reafirmar lo que esa persona siente. A diferencia de cualquier otro campo de la psicología, en este sí podemos un poco presuponer o suponer lo que la persona está sintiendo en ese momento, porque está tan abrumada que a veces le cuesta llegar a definir sus emociones o le cuesta llegar a controlarlas o poder jerarquizarlas de cuál es la que siente en ese momento. También debemos tener en cuenta que muchas de las personas en estos momentos es muy normal que sufran lo que viene a ser un enganche de agresión, o sea, que se pongan violentas o que se pongan iracundas, que te contesten feo. Es normal, esta persona acaba de sufrir un incidente, digamos, es un terremoto y ha perdido su casa, entonces es normal que esté furiosa. Nosotros tenemos que tratar de escuchar toda su ira y tratar de procesarla y ir calmándola por medio de justo lo que hemos dicho, validar sus sentimientos, lo que siente, entenderla, comprenderla. No debemos dejar que nos abrume la situación y decirle algo como, oye, yo no tengo culpa del problema o por favor tranquilícese. No tratemos a la persona como si fuera una persona agresiva. No está siendo agresiva. Solo es un mecanismo de defensa que están a flor de piel y necesitan que alguien los escuche, los comprenda y sepa guiarlos en este momento. Vamos con el paso 2. Yendo al punto de que si una persona está muy desesperada, muy irritable, está agresiva, siempre tenemos que tomar en cuenta el paso B. Como les dije, no cumple con lo que viene a ser la primera palabra, pero esto es un entrenamiento de la respiración o ventilación. Tenemos que tomar en cuenta que las personas están muy abrumadas por sus sentimientos. Entonces, para esto necesitamos tomar su respiración. Controlando la respiración está comprobado por investigaciones que controlamos el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, si su cerebro está demasiado activo, la respiración va a ayudar a que esto baje. Es algo científico y comprobado. Nosotros vamos a enseñarles ahora una técnica de respiración. Se pueden aplicar muchos más, pero esta técnica está comprobado que lo que hace es bajar los niveles de estrés de la persona en el momento del accidente. Entonces, de esta forma va a poder controlarse de mejor forma. Lo que buscamos es que siempre esta técnica tiene que tomar 10 minutos y lo mejor es que la repita cada vez que se sienta mal. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer esta técnica, pero ella, lo más importante, o esa persona, es que lo lleve a cabo siempre que se sienta desesperada, siempre que se sienta triste, siempre que se sienta mal, porque esto le va a ayudar a controlar mejor sus emociones y poder pensar de una forma más racional en cuanto a esto. La técnica que vamos a aplicar consiste en 3 pasos: inspiración, votar y aguantar.
Tenemos que tomar en cuenta que los tres pasos son importantes, ya que en este momento de que le damos el espacio entre inspirar y botar y aguantar la respiración, el cerebro va oxigenándose de una forma diferente y de esa forma va controlando los niveles de dopamina y los demás niveles en las hormonas que está produciendo, y de esta forma vamos controlando y regulando nuestra forma de pensar, además que nos da un tiempo, un lapso en el cual estamos concentrados en una actividad, lo cual nos distrae y nos extrae del momento, del peligro, de la sensación que tenemos de desesperación a la realidad. Comenzamos haciendo un ejemplo de cómo va a ser esta técnica. Primero nos presentamos con la persona, hacemos escucha activa y digamos que esta persona está desbordada emocionalmente. Entonces le decimos, comprendo cómo se siente ahora, sin embargo quiero ayudarla, pero para poder ayudarla necesito que primero usted me ayude a mí. Vamos a hacer esta técnica para que usted pueda explicarme luego mejor qué es lo que está pasando. Entonces primero vamos a inspirar y empezamos inspirando con ella la primera vez y contamos. 1, 2, 3, 4. Ahora va a botar el aire y contamos. 1, 2, 3, 4. Es bueno que las dos primeras veces lo acompañemos con el ejercicio mientras lo hacemos. Y ahora le pedimos que aguante la respiración. No respire, no haga nada, solo la va a aguantar. Contamos 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir esta técnica durante 10 minutos. Luego es más fácil, pero si no se ayudan del reloj, necesitan poder guiarse de que pasen los 10 minutos. Si no pasan los 10 minutos, el cerebro no se va a recondicionar a la respiración, entonces no va a tener sentido de que apliquemos esto. No tenemos que desesperarnos en los primeros ejercicios psicológicos. El tiempo es muy importante en eso, tanto para tomarse en la escucha activa como en estas técnicas. Cabe recalcar que esta técnica no es necesaria si la persona no está desbordada emocionalmente, no se siente mal o si es más tratable. Podemos obviar este paso, pero no es necesariamente obviarlo si es que vemos que la persona se siente tranquila o en algún momento, digamos, pasamos al paso C y en el paso C vemos que se desborda emocionalmente, podemos cambiar de lugar las técnicas para que podamos controlarse ella. Pero no es necesario obligarla a hacerlo en el momento si es que esta persona no presenta estos síntomas o no está agresiva o no está reactiva en este momento. Ahora el paso C es categorizar las necesidades. Una vez que hemos escuchado todo lo que ha sufrido la persona y todo lo que siente y las necesidades que tiene, tenemos que categorizar qué quiere primero. Normalmente suelen ver el bienestar de la familia primero, luego viene a ver el bienestar de sus bienes físicos y luego viene a ser cualquier otra situación interdiaria. Vamos a hablar con la persona, nos va a contar qué ha pasado y vamos a ayudarla a jerarquizar qué siente, qué es más importante para ella. Normalmente en esta etapa necesitan que le brindes información sobre algún miembro de familia, sobre algún tipo de medicamento, documento o algo que hayan perdido durante el evento traumático. Estamos colocando todos esos primeros auxilios psicológicos más a efectos traumáticos como temblores, incendios o cualquier tipo de incidente que sea natural, pero no estamos tomándolo desde el punto de vista de un asalto o otro tipo, porque el ABCD para estas personas es un poco más complicado, ya que estas personas están desbordadas emocionalmente, entonces necesitan la derivación de frente a un personal de salud. Eh, bueno, tenemos normalmente, estas son las principales necesidades que una persona pide: averiguar el paradero de una persona conocida, una mascota o alguien de su parentesco, información sobre situaciones de emergencia, atenciones médicas, protección policial, abrigo, refugio, alimento y medicinas. En cuanto a protección policial, es cuando la persona siente que está desprotegida y quiere sentirse un poco más segura. En cuanto a lo que viene a ser salud, normalmente muchas de las personas tomamos medicamentos y cuando hay un incidente, las personas no tienen sus medicamentos consigo mismo, sean psiquiátricos, de salud, del corazón. Entonces necesitamos brindar la información de dónde puede conseguir esos medicamentos, o incluso si estén en nuestras manos, brindárselos en el momento para que estas personas no lleguen a tener un problema que agrave la situación y que de por sí los sistemas de salud ya están saturados, se sobresaturen. Vamos por el paso de derivación a redes de apoyo. Las redes de apoyo las vamos a definir como cualquier tipo de organismo que vaya a poder cubrir una de las necesidades anteriormente mencionadas en las personas. Entonces, en las principales redes de apoyo tenemos a la policía, a la Cruz Roja, a los bomberos y organismos públicos y privados que son los primeros auxilios, tanto psicológicos como en cuanto a medicamentos. Tenemos, en base a la jerarquización, vamos a tomar en cuenta para poder brindar la información. Esta información debe ser acompañada de un panfleto o algún lugar donde pueda la persona luego revisar y recordar la información. Tenemos que tomar en cuenta que es un evento traumático, entonces no todo lo que le digamos a esta persona lo va a recordar tan bien como debería. Entonces, el tener algo físico y tangible le va a ayudar mucho.
Si esa es la información sobre un miembro de familia, no debemos prometer que esta persona va a estar bien. Sin embargo, sí debemos prometer que vamos a brindar toda la información posible y que vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte para hacerlo. Tomar en cuenta de que es una situación de emergencia, hay miles de personas, entonces lo ideal es que nosotros tomamos anotado el nombre de la persona y qué necesita esta persona. Y si podemos hacerlo en el mismo momento, hacerlo. Y si tenemos miles de pacientes o varios pacientes, luego ir buscando, cumpliendo cada una de las necesidades que se le ha prometido a cada uno. No prometamos más de lo que podemos hacer, pero no hagamos menos de lo que podemos hacer, porque es una situación de emergencia y todos tenemos que intentar ayudar a las víctimas. En cuanto al último paso es la psicoeducación. Esto tiene que ver tanto con la prevención como en el momento del incidente, pero en sí es brindar la información a la persona de todo lo que puede hacer ahora y después, y sobre todo tomar en cuenta el punto anteriormente mencionado, que es este de aquí. ¿Qué podemos esperar después? Porque las personas que sufren un evento traumático sienten ira, sienten enojo, sienten frustración, sienten miedo y ellos piensan que esto no es bueno, que están mal o que se están volviendo locas o que sienten o que sienten que algo está mal en ellas. Y es normal porque hemos sufrido un evento traumático. Hemos sufrido algo que nos saca de nuestra zona de confort, algo que ha dañado todas nuestras propiedades y muchas personas pierden todo, digamos, en un desastre natural. Entonces, tenemos, tomando en cuenta todo esto, es normal que tengas secuelas en 1 a 3 meses, que te sientas inseguro, que sientas que te persiguen en la calle, si es que has sufrido un asalto, que sientas inseguridad, que revises tus bolsillos a cada rato, que creas que va a haber un temblor a cada rato. Esto tiene mucho que ver con el impacto que ha tenido en tu interior y en tu mente el evento traumático. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto para brindarle esta información, decirle que todo va a estar bien, que aunque se sienta mal, iracunda, desesperada, todo va a estar bien y que el personal de salud médica, tanto de salud mental como de salud, la va a ayudar. También tenemos que brindar la información sobre qué lugares y qué números puede llamar. Como sabemos, los números no son los mismos en todo el mundo y sobre todo no son los mismos en cada localidad. Tenemos que intentar brindar los números de servicios personales que les van a ayudar. Centros de salud, bomberos, Cruz Roja, eh, la municipalidad, si es en un lugar de despido, los medios privados y públicos que quieran ayudar a estas personas. En cuanto a los primeros auxilios psicológicos, esto sería todo. Tenemos que tomar en cuenta también que en este momento de los puntos más importantes para los primeros auxilios psicológicos es que cualquiera los podemos aplicar, no importa la profesión que tengamos, pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones indicadas. Si bien un psicólogo es el personal más adecuado para hacerlo, y normalmente el colegio de psicólogos y la mayoría de organismos privados suelen gestionar todo lo que es transporte en nuestro país de los que son personal de salud médico en los momentos de los accidentes para poder tratar a las personas en los procesos psicológicos, siempre hace falta alguien. Entonces, una capacitación en este campo no toma mucho tiempo, es gratuita la mayoría de veces que lo hace la Sociedad de Psicología de Emergencias, a la cual pueden contactar por Facebook y siempre va a estar de ayuda, sobre todo los que forman parte de la Cruz Roja o cualquiera que quiera ayudar a alguien en un momento de desesperación. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Yeshua González Málaga, por habernos abordado con el tema psicología de emergencia. Vamos a darle al auditorio algunos minutos para que puedan formular algunas preguntas o dudas. Caso contrario, vamos a dar con todos. Vamos a dar pase a la siguiente ponencia. Unos minutos, por favor. Sí, estimado Cristian Turpo. Buenas Bueno, noches. muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, agradecer la ponencia. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles serían las instituciones eh, a las que podría recurrir una persona que podría tener problemas psicológicos, problemas de violencia psicológica o otros tipos de violencia, ¿no? Que pueda encontrarse en un estado de depresión o bueno? ¿Cuáles serían las instituciones a nivel nacional, de repente a nivel regional y dentro de la universidad a las que podría acudir directamente para poder llevar este problema, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Claro, mira, el primero tomar en cuenta de que la gestión, sobre todo de lo que viene a ser
atención de salud mental depende mucho de la institución. Por ejemplo, dentro de tu universidad tiene que tener tu área encargada y varía mucho de la universidad. Entonces, más que todo se encarga el área social, el área de lo que viene a ser, ¿cómo se diría? Bueno, el área que ve todo lo que es humano, los que hacen la jerarquización. En cuanto al nivel nacional, todos los centros médicos tienen una ayuda y nosotros tenemos algo que se llaman CESMA, que son centros de atención temprana, que se encuentran en lugares rústicos o alejados de la atención médica normal. Puedes acudir a cualquiera de estos CESMA, centros de atención temprana de salud mental, y ahí te pueden brindar toda la información necesaria. También tienes que tomar en cuenta de que tenemos lo que viene a ser el hospital aquí, el Honorio Delgado, el principal. Ahí está el único centro de emergencias de salud mental y normalmente cualquier persona que sufre algún caso de violencia o cualquier tipo de evento traumático es transferida acá, porque aquí también se hace todo lo que es el área legal y también es el lugar donde se reciben los primeros auxilios. Si es que una persona sufre violencia, normalmente suele ir a su centro de médico normal. Suele hablar con las personas, pero no suele tener la confianza para poder establecer lo que viene a ser un lazo terapéutico al comienzo. Entonces, es muy difícil brindar información en general. Depende mucho del sector. Pero lo que tienes que tomar en cuenta es que en cada centro de salud uno puede conseguir estos métodos. Se adecua mucho, por ejemplo, al distrito en el que vivas, al lugar donde vivas y siempre lo indicado para, sobre todo para casos de violencia, que es lo que mencionas, es que vayan directamente al centro principal, que es el Honorio Delgado, y ahí sean atendidos, porque ahí no te van a dar solo la información, o sea, no te van a decir lo mismo que hacen en cualquier otro centro médico, donde te van a decir, te van a atender y te van a decir, eh, eh, tienes cita para tal fecha y listo. Ahí puedes acudir por emergencia, te van a atender, vas a poder tener un control, vas a poder pasar al área legal. Tienes que tener en cuenta que en el caso de violencia, sobre todo familiar, estos casos, y suene cruel y crudo, no suelen llegar a buen puerto porque los tiempos de atención en el país son muy cortos y la cantidad de personal de salud mental no se da abasto y el arduo transporte entre cita y cita hace que la persona recaiga en su relación tóxica y nunca suele salir de este lugar. Sin embargo, siempre estamos ahí para apoyar y siempre que una persona venga se le va a brindar toda la información necesaria, pero no suele llegar a buen puerto la violencia a menos de que una de las dos partes distinga o salga de la relación. Muchas gracias por la respuesta, estimado. Y si el auditorio tuviera alguna otra pregunta, le damos el pase. Caso contrario, seguiríamos con las ponencias establecidas. Muy bien, creo que no hay más dudas. Gracias, estimado señor Yashua González Málaga, por la excelentísima ponencia que ha dado. Estamos prestos a escucharlo en otra ocasión, puesto que la información que nos da es de suma importancia y pues creo que no soy el único que puede sacar información valiosa sobre ello. Así que muchas gracias por su tiempo y por la explicación efectuada. Ahora bien, vamos a dar el pase a la siguiente ponencia, encargada de la señorita Mara Nicole Arenas Puma, que nos va a exponer el tema comunicación y escucha activa. Estimada señorita María Arenas Puma, buenas noches y es su turno de exponer. Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es María Arenas y les voy a exponer la comunicación y la escucha activa. Somos primordialmente seres sociables, en el sentido de que pasamos toda nuestra vida rodeados de personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse unos a los otros y funcionar adecuadamente en las distintas situaciones sociales por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. Por ello, ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Siguiente diapositiva. Por ello debemos entender qué es. La comunicación es el intercambio de información entre personas, pero para ello es muy importante diferenciar entre oír
y escuchar. Siguiente diapositiva, por favor. Si se quiere lograr una buena comunicación con los demás, el primer paso es diferenciarlos. El oír es percibir con el oído los sonidos y escuchar es prestar atención a estos sonidos. ¿Esto qué quiere decir? Que escuchar es oír más interpretar. Y sabemos que escuchar es la parte más poderosa de la comunicación, pues es donde el mensaje se oye o se pierde. Para ello debemos de tener en cuenta el impacto de un mensaje paralingüístico, fonético, que quiere decir el tono de voz, que incluye el 38%, kinésico, gestos, la mirada, la postura, el contacto visual, eso equivale al 55%. Y si juntamos los dos, hacemos el 93%, que correspondería a lo no verbal. ¿Qué quiere decir? El mensaje es cómo lo digo. Y lo verbal son las palabras, que equivale al 7%. ¿En qué digo? Es decir, que influye más e importa más cómo decimos el mensaje que incluso lo que estamos intentando transmitir. Tipos de comunicación. Se dividen en dos, verbal y no verbal. En verbal tenemos el oral. Cuando hablamos con alguien, sea con nuestros padres, vecinos. En escrita, cuando a través de una carta, un mensaje de WhatsApp. Y en no verbal tenemos lo que es gestual, visual, audiovisual y auditiva. En gestual lo hacemos mediante gestos, cuando sonreímos, cuando movemos la cabeza, al mover las manos. En visual, viendo los carteles, como podemos ver acá el stop, que nos dice que tenemos que parar, distintas imágenes, símbolos o dibujos. Y audiovisual, ¿qué quiere decir? Lo que escuchamos más lo que observamos. Y auditiva, escuchando la música, las peticiones o a lo que se nos quiera transmitir. Y también vamos a hablar sobre lo que son los estilos de comunicación. Tenemos 4, que es el asertivo, el pasivo-agresivo y el agresivo. El más importante y el que debemos de poner en práctica es el asertivo. ¿Este qué quiere decir? Que doy mi opinión de manera firme, pero también respeto la opinión de todos los demás. Otro estilo de comunicación es el pasivo. Antepongo las opiniones de los demás a las mías. ¿Qué quiere decir? Que solo me importa lo que piensen los demás y por miedo, temor o inseguridad no expreso mis opiniones. El pasivo agresivo es cuando no soy clara, cuando no defiendo mi opinión, pero puedo ser cínico, crítico y a veces puedo ser agresivo y hasta explotar. Y el agresivo, que quiere decir que a veces eres violento verbalmente, no puedes comunicarte y piensas que siempre tienes la razón. Y cuando no te dan la razón, empiezas a gritar o a alterarte. Ahora vamos a hablar lo que es la escucha activa. Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. La escucha activa es una estrategia de comunicación que consiste en la habilidad de escuchar con conciencia plena el mensaje del interlocutor. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entender lo que se está diciendo de manera enfocada y empática. Para ello debemos tener en cuenta 3 niveles. El primer nivel es me escucho a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Tengo en cuenta mis pensamientos. El segundo nivel, escucho al otro, que quiere decir sus palabras, ideas. Y el tercer nivel, escucho la relación. Esto quiere decir el ambiente entre nosotros, el ambiente en el que se está desarrollando el mensaje. Tenemos que tener en cuenta el pensar, percibir, sentir y actuar. El percibir, el captar, significa observar lo que la persona nos dice, cómo lo dice, en qué contexto lo dice. El pensar lo hacemos con la cabeza, el comprender, pensar en lo que se nos está revelando, evaluarlo. Sentir con el corazón, estar interesado en lo que nos quiere decir y captar cómo se siente la otra persona, qué quiere decir las emociones que están en juego en cuestión. El actuar, nuestra mano, nuestro cuerpo, el responder, dar muestra de que estamos atentos, de que estamos interesados en el mensaje que nos está proporcionando la otra persona. Ahora vamos a hablar
sobre las técnicas de escucha activa. Tenemos dos, las técnicas verbales y las técnicas no verbales. Las técnicas verbales: clarifica, reformular, reencuadre, resumir, reflejo, empático y legitimismo. Y las técnicas no verbales, ¿qué quiere decir? Nuestro lenguaje no verbal, el acercamiento físico, la mirada, el tono, el gesto, la sonrisa, la expresión facial. Y ahora nos vamos a centrar en lo que son las técnicas verbales. El clarificar. Hacer preguntas que esclarecen, completen y concreten lo que se ha dicho. Un ejemplo es: ¿por qué crees que te dijo eso? El reformular. Repetir lo dicho con una construcción de los hechos diferentes para darle una connotación positiva para que el conflicto se vea más resoluble. Un ejemplo podría ser: por lo que me dices, ¿te sientes bastante a disgusto con lo que ha hecho? En reencuadre. Mostrar una nueva visión que da un significado diferente al conflicto, abriendo la vía hacia un acuerdo. Un ejemplo sería: ¿eso que me dices podríamos verlo como una nueva oportunidad para hacer méritos? Y otros que tenemos es resumir. Siguiente diapositiva, por favor. En resumir, sintetizamos mostrando el progreso y puntos claves para llegar a un acuerdo. Ejemplo: lo que quieres decir es, y así es como podemos llegar a un acuerdo. El reflejo empático: mostrar comprensión por los sentimientos y ayudar a ser consciente de lo que se siente. Un ejemplo podría ser: imagino que debes sentirte muy mal y sé que te está resultando muy difícil esta situación, pero estoy acá para ti. El acompañamiento psicológico también influiría acá. Y legitimar. Respetar al otro reconociendo su derecho a ser quien es y cómo se siente. Un ejemplo es un gran paso el que están dando para comprenderse. Ahora vamos a tener en cuenta consejos para poder mejorar nuestra escucha activa. Siguiente diapositiva, por favor. La disposición psicológica es estar presto para la otra persona. Buscar contacto visual. Cuando hacemos contacto visual con una persona, logramos una conexión. Observar al otro es mostrar interés. No interrumpas a quien está hablando, porque a veces cuando interrumpimos hacemos que la otra persona pierda el foco de la conversación y no se pueda concentrar y se le vayan las ideas que nos han querido transmitir. Elegir el lugar y el momento adecuado. Focaliza la atención en el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que debemos centrarnos en el orador. Evitar distracciones. Evitar ventanas o ruidos externos o ajenos que hagan que el mensaje no se pueda dar con claridad. Cuidar el lenguaje corporal y mantener una buena actitud. También debemos tener en cuenta los beneficios de la escucha activa, como por ejemplo la confianza mutua. Si sabemos escuchar, los demás sentirán toda la confianza para ser sinceros con nosotros. Además de ello, logramos que se cree un clima de confianza y cercanía que facilita la comprensión mutua. También limitar los errores, que la persona que nos habla se sienta valorada. Escuchar tiene efectos tranquilizantes y eso ocasiona que se facilite y que se eliminen las tensiones. Se aprende del otro. Al escuchar experiencias ajenas podemos aprender de la otra persona. Ayudar a tomar mejores decisiones y con mayor seguridad. Esto también puede contribuir a la resolución de conflictos y crear un ambiente positivo, un ambiente de armonía. Y estrechar vínculos entre personas. ¿Qué quiere decir? Mantener nuestras conexiones con otros mediante la escucha activa. Por lo tanto, es una habilidad fundamental para cualquier relación exitosa, sea laboral o personal. Y, para mi parecer, la más importante, mejorar la salud mental. Cuando sabemos escuchar, también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Al escuchar a otras personas, hace que nos sintamos acompañados, comprendidos y apoyados en momentos difíciles. Esto nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, porque nos hace sentir que tenemos a alguien que está a nuestro lado. Ahora vamos a hablar sobre los enemigos de la escucha activa.
Hay conductas que realizamos, algunas de forma consciente y otras totalmente de manera inconsciente, y eso ocasiona que se impida la comunicación. Por ejemplo, el interrumpir continuamente a la persona que nos habla, juzgar cada comentario que se nos hace, y con esto invalidamos a la otra persona. Restar importancia a los sentimientos de la otra persona con frases como no te pongas así o ya pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Invalidamos lo que siente, lo que piensa la persona y creamos una barrera de distanciamiento. ¿Qué es una barrera de distanciamiento? Cuando nosotros le contamos algo importante a la otra persona y la persona nos hace ese tipo de comentarios, hace que nosotros nos alejamos, perdamos la confianza, perdamos la conexión y malogramos y creamos un alejamiento con esa persona. Contar nuestra experiencia cuando la otra persona aún está hablando. Muchas veces nos dicen, estoy pasando por esta situación difícil. ¿Y qué quiere la persona? La persona busca desahogarse, busca un acompañamiento psicológico, busca sacar todo lo que tiene adentro para sentirse mejor. Pero si la otra persona le dice, es que yo también pasé por lo mismo, entonces hace que la persona se distraiga de sus emociones, de lo que está pensando en ese momento y muchas veces hasta se olvida de decir lo que tiene en mente. Ahora vamos a explicar un ejemplo, que es a través de un cuento, que se titula El Sultán y los dos adivinos. ¿Se puede escuchar? Lamentablemente no. Ya, Creo. entonces les narraré el cuento. Vamos a nuevo. Ya. Esta historia del sultán y los dos adivinos trata de que es un sultán que era muy malhumorado, se estresaba por todo, se enojaba y una vez se soñó que se le caían los dientes. Entonces se levantó asustado porque no sabía qué hacer. Entonces llamó a un adivino. Y el adivino le dijo que su sueño, que se le habían caído los dientes, significaba de que por cada diente que se le había caído iban a morir todos sus familiares, por cada diente. Entonces el sultán enojado le mandó a dar 100 latigazos, porque le dijo que iba a perder a su familia, a toda su familia. Entonces él al día siguiente llamó a otro adivino y el adivino le dijo la explicación de su sueño y le dijo que significaba que él iba a vivir más que toda su familia. Entonces le dio 100 monedas de oro. Y una persona que estaba pasando por ahí escuchó eso y le preguntó al sultán si los dos le dijeron lo mismo de la misma manera, ¿por qué había actuado distinto? Entonces es ahí donde yo les pido su intervención. ¿Por qué creen que obtuvieron uno una recompensa y el otro un castigo? ¿Alguien que desea participar? ¿Por qué si los... Sí, estimada compañera Fresia, puedes participar. Sí, buenas noches. Probablemente porque le gustó lo que escuchó y pues por eso optó por dar las 100 monedas, porque a veces a uno le gusta escuchar lo que nos gusta y no a veces lo que realmente es. Gracias. Perfecto. ¿Otra persona? Estimada compañera Emerson, puedes hacer uso de la palabra. Yo considero que la forma adecuada de dar el mensaje es de una manera positiva, porque esto refuerza el entendimiento también de la persona. Perfecto, exacto. Las dos personas dijeron lo mismo, pero una persona utilizó las palabras correctas. Por eso es como lo dijimos a través de la exposición, que más importa cómo lo decimos que incluso el propio mensaje. Por ello, uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse. De la forma como nos comunicamos depende la mayoría de las veces la felicidad o la desgracia de las personas. Para ello les voy a dejar unas frases que nos van a permitir entrar a un proceso de reflexión, como hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Otra frase que tenemos en cuenta es,
La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Y el arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo, poniendo en práctica que durante la comunicación, la escucha activa, también influye y está relacionado con el liderazgo, la empatía y muchas habilidades blandas, siendo el tema central de la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada señorita Mara Arenas. A todo el auditorio le voy a pedir, si tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la ponencia, puede hacerlo en este momento. Sí, estimado Cristian. Bueno, una pregunta corta nomás. Nos habló sobre la escucha activa y cómo esta se podía lograr a través de la concentración. ¿Y cómo logramos la concentración? ¿Cómo logramos que esos pensamientos que están en nuestra mente constantemente produciéndose a cada instante, nos permita mantenernos enfocados en una determinada persona o alguien que esté queriendo transmitir algo? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es en cómo influye el contacto visual y cómo podemos mantenerlo, cómo podemos controlarlo y cómo podemos usarlo, ¿no? En la transmisión de mensajes, porque normalmente a mí se me hace un poquito complicado tener contacto visual con las personas. Me distrae, al contrario. Bueno, empezaré respondiendo con el segundo punto. Cuando hablamos de contacto visual, nos referimos que mayormente la persona durante una conversación, el tiempo prolongado es el 75%. ¿Por qué? No podemos mantener el contacto visual en su totalidad porque podemos hacer lo que se le conoce como el efecto rebote. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien nos está hablando y al 100% lo estamos mirando a los ojos, podemos ocasionar que la persona se distraiga o, como tú dices, que se ponga nervioso, porque puede ser que se sienta observado, ¿verdad? Pero sí es recomendable hacerlo en gran parte de la conversación, porque es como que debemos de ponernos siempre en el lugar de la otra persona. Es como que nos estén hablando y nosotros estamos mirando en el otro lado. ¿Qué vamos a pensar? Que la persona no nos está brindando su interés, que no le importa lo que nos está comunicando, que posiblemente hasta lo estamos ignorando o lo estamos escuchando por escuchar. Y eso hace que al mostrar a la otra persona una falta de desinterés, hace que yo también como persona pierda el interés. Esa sería la respuesta para el segundo punto. ¿Me puedes repetir el primer punto, por favor? Así, nos hablaste sobre la escucha activa y que el principal fundamento para mantener esa escucha activa era la concentración. Y cómo mantenemos la concentración cuando nuestros pensamientos están siendo producidos a cada instante, ¿no? Por ejemplo, estamos en las clases y de repente vienen unas ideas, otras, y de repente el docente está hablando, o de repente estás conversando con una persona y se te vienen unas ideas a la mente, y es un poco complejo mantener enfocados en ciertos temas, ¿no? Y cómo podemos enfocarnos en algo, específicamente solo concentrarnos en eso. Ya. Es como también hemos hablado de eso durante la sesión. Para eso es primordial evitar los distractores, los ruidos externos, lo que nos puede alejar del entendimiento del mensaje. Y la base de la escucha activa, más que concentrarse, es centrarse en lo que nos quiere transmitir la otra persona y lo que nosotros queremos expresar. Pero no enfocarnos tanto en lo externo, sino en lo primordial que es el mensaje. Está bien, gracias. Gracias a ti, Cristian, y también gracias al expositor Amar Arenas por la respuesta. Creo que tenemos una respuesta en el chat de este Meet, que es de la doctora Candy Mala, que dice: ¿cómo hacer que una persona que no quiere escuchar nos tome en cuenta y nos escuche?
Perdón, ¿cómo hacer que una persona que no quiere escuchar nos tome en cuenta y nos escuche? Ya. Para esto debemos de tener distintos puntos en cuenta. Primero, nos está hablando cómo hacer para que nos tome en cuenta y nos escuche. Nosotros debemos de centrarnos en transmitir el mensaje. Esto no quiere decir que siempre que nosotros queramos decir un mensaje, la otra persona siempre lo va a recibir en la totalidad. Pero nosotros debemos de sentir la tranquilidad de mostrar lo que decimos, expresar lo que sentimos, dar en consideración todos nuestros pensamientos, nuestras ideas a través del mensaje. Pero esto no involucra a que la persona siempre lo va a aceptar. Pero nosotros debemos de quedarnos con la tranquilidad de que hemos intentado que la persona capte este mensaje. Y también es importante tener en cuenta el tono de voz que hablamos. Aquí también influye en los estilos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una forma agresiva, que ahora le damos el mensaje, ¿qué va a hacer? La otra persona no nos va a tener en cuenta, no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque se va a centrar más en el tono de voz que hemos empleado. El grito se va a quedar más en el grito que en el contenido del mensaje. Y si lo hacemos de manera pasiva, si hablamos despacito, no cuidamos el tono de voz, no establecemos un contacto visual, entonces, ¿qué va a hacer? Que la persona no nos brinde la importancia necesaria al mensaje porque no nos va a tener en cuenta. Por eso es primordial tener en cuenta ese punto, el tono de voz y el lenguaje no verbal para que la persona nos pueda tomar en cuenta y nos escuche. Muchas gracias por la respuesta, estimada doctora. Tenemos una pregunta más de Cristian, estimado amigo Cristian. Sí, una última pregunta respecto a los estilos de comunicación asertivo, pasivo y bueno, creo que activo o agresivo, no sé. ¿Es necesario utilizar todos esos tres tipos de estilos o solamente tenemos que centrarnos en un tipo de estilo asertivo? Ya. Los estilos que tenemos es el asertivo, el pasivo agresivo y el agresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no significa que estos 4 estilos que existen los vamos a aplicar en nuestra vida diaria, sino son los 4 que la gente en ocasiones lo utiliza. El pasivo agresivo y el agresivo son los que debemos evitar usar. En el único que nos debemos de centrar es en el estilo asertivo, que es donde doy mi opinión de manera firme, pero respetando las opiniones de los demás. Pero es necesario utilizar en algunas ocasiones los estilos pasivos, agresivos, o solamente tendría que utilizar el asertivo. Solo tendrías que usar el asertivo. Ya, estoy. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo Cristian, por la pregunta y también nuevamente agradecer a la doctora Mara Arenas Poma por la excelente ponencia que nos ha brindado, dándonos información valiosa que estoy seguro que cada uno de nosotros va a aplicar en su día a día. Muchas gracias, estimada doctora. Esperamos contar con su presencia en otras ocasiones y desearle la mejor de las noches, ¿no? Muchas gracias por el tiempo abordado y por estar presente en esta ocasión. Siguiendo con el cronograma de las ponencias, vamos a dar la bienvenida a la señorita Ana Cecilia Llana Calderón, que nos va a dar la ponencia Gestión de Emociones. Estimada señorita Ana Llana Calderón, muy buenas noches y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se logra escuchar. Ya, listo. Gracias. A ver, un ratito. Ya. ¿Se puede visualizar las diapositivas? ¿Sí? Sí, ya está empezando. Listo, ya está. Se puede visualizar. Ya, listo. Muchas gracias. Muy bien. Voy a empezar a trabajar. El tema que me ha tocado hablar es la gestión de emociones en brigadistas y voluntarios. Bueno, ante todo es importante tomar en cuenta el concepto de lo que es un brigadista, ¿no? Tomando en cuenta que es un grupo de personas, un grupo de estudiantes, en este caso, que se pueden encontrar organizadas y capacitadas para situaciones que puedan generarse alguna vulnerabilidad o alguna emergencia.
Estos brigadistas también son personas, o este grupo, son personas responsables para combatir de forma preventiva situaciones que puedan poner en riesgo o puedan generar una emergencia o desastre, ¿no? La función que cumplen es orientada a proteger y a salvaguardar a las personas y al entorno de estas personas. Ahora, es importante considerar que este grupo de personas puede manifestar y presentar diferentes emociones, ¿sí? Los miembros de este equipo de intervención pueden experimentar diferentes dificultades debido a esta situación o esta exposición vivida. Es importante ante ello poder emociones son totalmente válidas y son totalmente natural poder evidenciarlas o presentarlas. ¿Sí? Algo importante que pueden tener sentimientos, emociones de tristeza frente a diferentes situaciones a las que se han expuesto. Pueden evidenciar también conflictos familiares, pueden tener una dinámica conflictiva dentro de su dinámica familiar, ¿no? Pueden tener también ciertos conflictos, rencillas entre sus compañeros de grupo. Es algo natural y válido que pueda estar presente. Algo importante también es que pueden presentar cambios en su humor, en su estado de ánimo, así como también pueden presentar problemas de irritabilidad, entre otros. Es importante también considerar que hay reacciones que pueden presentar o evidenciar este grupo de brigadistas, ¿sí? Pueden tener una sensación subjetiva de embotamiento. ¿Qué significa esto? Que estas personas, este grupo de personas, pues, no logran entender, no logran comprender qué les pasa, qué es lo que sienten, no son capaces de poder manifestarlo, de poder decirlo, ¿no? Están totalmente embotados. Se pueden desconectar un poco de lo que es la realidad. También pueden reexperimentar este acontecimiento de trauma, por así decirlo, ¿no? Esta reexperimentación de una situación difícil donde puede haber problemas de sueño, puede presentar pesadillas, alteraciones en su rutina de sueño, ¿no? También pueden presentar dificultades para conciliar y mantener su descanso y sueño. Pueden tener intentos de evitar estímulos asociados a esa situación vivida, ¿no? Pueden tener cierto rechazo a poder experimentar nuevamente alguna dinámica distantes o alejados de los seres más cercanos o más, muchas veces puede pasar esto. Pueden tener la pérdida de la motivación, ¿no? A partir de una experiencia desagradable, pueden perder un poco la motivación o el sentido o la rutina de lo que estaban desarrollando. Pueden también evidenciar síntomas de ansiedad, ¿no? Pueden presentar también síntomas de depresión. Dentro de los síntomas de ansiedad que pueden presentar los brigadistas, puede ser un poco de problemas de taquicardia, temblores, sudoración, preocupación por un futuro, ¿no? Pueden presentar también síntomas de depresión, como es, por ejemplo, sentimientos de minusvalía, sentimientos de desesperanza, un poco de pérdida del sentido de vida, un poco de ello. Ahora, quería abordar un poquito, antes de llegar a esto, qué factores de riesgo es importante considerar que pueden agravar el tema de la dificultad para gestionar las emociones. Entre ello tenemos un estrés,
¿no? El constantemente situación de estrés, pues va a repercutir en que yo tenga mayor dificultad, ¿no? En el tema de la regulación emocional y en el tema de mi salud mental, ¿no? Otro factor de riesgo es tomar en cuenta antecedentes de dificultades o trastornos físicos o trastornos psicológicos, ¿no? Eso es un factor de riesgo que puede agravar este problema. Otro factor de riesgo que podemos presentar es la presencia en esta situación de personas conocidas, ¿no? De personas o de familiares en esta dinámica de conflicto o en esta dinámica de problema, ¿no? Entonces, ellos lo que puede generar es fomentar una situación mayor de riesgo, ¿ya? Ahora, frente a ver de lo que he dicho, quería decirles qué consideran ustedes, en qué consiste el poder gestionar las emociones de forma adecuada. No sé si alguno quisiera participar. ¿Qué piensa o qué se le viene a la mente cuando se le pregunta en qué consiste el gestionar las emociones de forma asertiva? ¿Alguno sabe? ¿Alguno quiere comentar? ¿Podría estar relacionado con la inteligencia emocional? Saber identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo en un determinado momento, identificar qué es lo que nos provoca y luego mediante esa emoción nosotros podemos definir que, bueno, antes quisiera mencionar que que todas las emociones no son malas, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la ira son emociones que en cierto modo nos pueden ayudar en determinadas ocasiones, por ejemplo, la tristeza a poder reflexionar, la ira a saber defendernos o huir entre situaciones de peligro. Y bueno, saberlas controlar y poder utilizarlas de una forma adecuada que pueda ayudarnos a nosotros y a los demás, claro. Claro. Gracias. Bien, bastante buena tu respuesta, ¿no? Definitivamente cuando hablamos de saber gestionar la emoción que estoy sintiendo, como nos decían, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, simplemente son emociones, ¿no? Emociones que pueden generarnos sensaciones agradables y emociones que también pueden generarnos sensaciones desagradables, ¿no? Las emociones son pasajeras, ¿no? Entonces, lo que sería una buena gestión de emociones es el que yo pueda identificar y reconocer qué es lo que está pasando en mí, ¿no? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿No? ¿Qué despertó? ¿Qué acontecimiento aconteció, sucedió para despertar esta emoción? ¿Sí? Otro aspecto también es aceptar mi emoción, validar mi emoción y a partir de ello, ¿qué puedo hacer con esta emoción? ¿No? ¿Qué puedo hacer con mi emoción de la tristeza? ¿Qué puedo hacer con mi emoción de la ira? ¿Qué puedo hacer con mi emoción del miedo? Entre otros, ¿no? A ello se refiere cuando trabajamos o hablamos sobre una. Les estaba poniendo pautas o algunas sugerencias que podemos hacer para poder poner en práctica esto, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar yo mis emociones de una forma saludable? Algo importante es poder valorar mi estado emocional, ¿no? En este caso estamos hablando de los brigadistas, que son un grupo, ¿sí? Estas pautas, estas sugerencias, de forma individual como de forma grupal, ¿sí? Una de ellas, como decía, es valorar mi estado emocional. Es poder identificar y reconocer cómo estoy, cómo me siento, ¿sí? En esta situación que se me puede presentar una dificultad. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Aceptar lo que me está pasando y tomar en cuenta si realmente a partir de esta valoración que estoy haciendo de mi estado de ánimo, puedo continuar en esta tarea a seguir o es que de repente me tengo que dar una pausa, ¿no?
Entonces, a partir de valorar ello, es que yo puedo reconocer a mí mismo cómo estoy, ¿sí? Algo importante también es la escucha activa. Esto, por ejemplo, es poder, si algún compañero, ¿no? Algún brigadista está en una situación difícil, ¿no? En una situación que probablemente no puede reconocer o no puede entender muy bien qué es lo que le pasa, yo puedo hacer la práctica de la escucha activa, ¿no? ¿Qué significa la escucha activa? Estoy constantemente validando lo que mi compañero o la otra persona me dice. Puedo simplemente muchas veces mantener el silencio. Muchas veces la escucha activa también implica escuchar en silencio, sin hacer algún tipo de acotación. Muchas veces eso ayuda mucho, o simplemente validar, ¿no? Una forma de validar en la escucha activa es el poder decir, no imagino cómo es que puedes estar sintiéndote así, ¿no? O ¿qué más puedo hacer yo para ayudarte? ¿No? O entiendo que esto puede estar siendo muy difícil para ti, ¿no? Entonces, eso hace que la persona esté notando que realmente estamos haciendo una escucha activa. Otro aspecto, otra sugerencia que podemos tomar en cuenta para la gestión de las emociones es dar apoyo, ¿no? Como les dije, la escucha activa está muy ligada al dar apoyo. ¿Cómo yo muestro que estoy dando el apoyo? Validando lo que mi compañero o lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Reconociendo que eso que está pasando o eso que estás sintiendo es válido, ¿no? El que tú estés pasando por una situación de miedo en este momento es entendible, ¿no? Entiendo que a partir de esta experiencia tuya te puedas estar sintiendo así, ¿sí? Es totalmente natural que a partir de este suceso tú estés sintiendo eso, ¿no? Qué valiente eres al tú compartirme esto y al estar aquí frente a esta situación que has pasado, ¿no? Entonces, todas estas palabras o frases generan o dan a conocer que realmente estoy brindando un apoyo a esta persona. Algo importante también es reforzar, elogiar, ¿no? Elogiar el esfuerzo que la persona ha dado o reforzarme a mí mismo a partir de la práctica de palabras, el elogio, ¿no? Y el refuerzo positivo. Como refuerzo, por ejemplo, ¿no? Probablemente la persona no la está pasando bien, ¿no? Sin embargo, aliento, ¿no? Como decirle, a pesar de esta situación en la que estás pasando, te mantienes aquí y sigues avanzando. Creo que es algo admirable, algo positivo de rescatar para ti, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que yo estoy elogiando a mi compañero frente a una situación difícil que está pasando, una situación en la que no la está manejando de una forma, no la puede manejar de otra manera, ¿no? ¿Cómo yo practico el elogiar o el poder reforzarme a mí mismo? Puedo hacer la práctica de la autocompasión, ¿no? Poder brindarme a mí mismo pequeñas frases en las que yo me valido a mí mismo, ¿no? Como decir, ok, estoy haciendo mi mejor esfuerzo en este momento. O puedo decirme a mí mismo también, ¿no? Es válido que en este momento pueda estar indispuesto, ¿no? O es válido que en este momento me pueda estar sintiendo de esta forma. Es válido que a partir de esta experiencia esté sintiendo mucho miedo, o esté sintiendo mucho enojo, ¿no? O esté sintiendo mucha tristeza, ¿no? Es algo que va a pasar. Me estoy sintiendo así y va a pasar, ¿no? Entonces, esa es una forma de practicar la gestión emocional de forma saludable. Ser compasivo con uno mismo. Esa es la autocompasión, ¿no? Como les dije, algunas frases que podemos utilizar. Así como puedo utilizar frases de compasión hacia mis compañeros, es lo mismo, pero lo hago hacia mí mismo, ¿no? De esa forma lo practico. Algo importante también para poder gestionar las emociones de forma saludable es proporcionar descansos o cambios de tarea. Cuando yo estoy notando que esta actividad, esta situación me está sobrepasando, es normal y válido que me sobrepase, puedo proporcionarme pequeños espacios de descanso, ¿no? Poder
reconocer y poder comunicar que necesito un espacio o un tiempo fuera, ¿no? Estoy necesitando un espacio, un momento en el que tengo que salir de esa situación, tengo que ir a otro ambiente que me ayude a poder distraerme, que me ayude a poder bajar estas emociones, ¿no? Que me ayude un poco a regularme mejor, ¿sí? Otra estrategia, otra herramienta que podemos usar es cambiar las tareas o cambiar de actividad, ¿no? Si estoy notando que esta actividad o esta situación me moviliza mucho, ¿no? Me está desgastando en este momento, lo que puedo hacer es comunicarlo y puedo de repente optar o coordinar para hacer o enfocarme en otra actividad o en otra tarea a desarrollar. De esa forma, me estoy ayudando a mí mismo a poder gestionar de forma saludable mi emoción o mis emociones, ¿sí? Otro aspecto también es poder permitirnos o darnos un espacio, como decía, fuera de esta situación de estrés. Algo importante es que nosotros podamos aceptar y entender que tenemos límites, ¿sí? Si yo noto que esta situación, este acontecimiento que se está presentando me está desgastando, ¿sí? Que esta situación me está afectando mucho, pues lo que puedo hacer es permitirme a mí mismo, darme un espacio para mí, ¿no? Esto implica comunicar de forma asertiva lo que me está pasando y de esta forma salir de ese espacio que me está generando esa tensión, que me está generando esta dificultad, ¿no? Y poder hacer alguna otra actividad que me ayude un poco a desconectar de esta situación o esta actividad o acción que me involucra mucho o me engancha mucho con esas emociones desagradables en ese momento, ¿sí? Es importante también para gestionar de forma adecuada nuestras emociones el poder validar. Validar es aceptar, ¿no? Validar es poder entender y comprender que lo que me está pasando es parte de un proceso, ¿no? O es aceptable a esta dinámica que se me está presentando o a esta actividad o a esta acción, ¿no? Validar implica eso, ¿no? Aceptar mi emoción. No querer cambiarla, no querer ocultarla, no querer reprimirla, ¿no? Sino dejar que la emoción pueda estar presente, ¿no? Eso es muy saludable, permitirnos que las emociones estén presentes, validar, aceptar que esta emoción desagradable pueda estar presente, sin embargo, se va a ir, no va a estar permanente todo el tiempo, sino que va a pasar, ¿sí? Entonces, algo importante y algo muy valioso en la práctica de la gestión de emociones es aceptar lo que estoy sintiendo, las sensaciones que puedo presentar y permitirme poco a poco sentirlas y dejarlas ir poco a poco, ¿sí? Ahora, otros aspectos importantes para trabajar o ejercer la gestión de emoción de forma saludable es la práctica del autocuidado. Dentro de la práctica del autocuidado está, por ejemplo, cuidar mucho mi alimentación, ¿no? Cuidar mis horarios de alimentación, cuidar mucho el tema de mi sueño. Muchas veces algo que es tan, como por decirlo, tan básico, no lo hacemos, ¿no? Como es cuidar nuestra higiene de sueño, nuestra rutina de sueño, ¿no? Nuestras horas de descanso, como también es mantener dentro de nuestra rutina diaria la práctica del ejercicio físico, ¿no? Optar por una práctica del ejercicio físico, la que sea de más acceso para uno mismo, la que sea de preferencia para uno mismo, ¿no? De esa forma ayudamos también a poder regularnos mucho mejor, a poder tener una mayor gestión emocional. Es importante también, como les decía, establecer horarios de descanso, ¿no? Entre tareas, ¿no? O entre actividades. Dentro de mi rutina diaria, ¿no? O mis actividades cotidianas, poder establecer espacios que me permito yo descansar,
¿no? Para que de esa forma pueda evitar sobrecargarme o pueda evitar también tener situaciones que me puedan desbordar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es importante también para generar, gestionar mejor nuestras emociones, mantener y propiciar rotaciones en el espacio o lugar de trabajo. ¿Qué indica esto, no? Es importante que cuando yo estoy en una situación como brigadista, ¿no? Pueda generarme a mí mismo espacios donde tenga que pasar por otras actividades a desarrollar. No estancarme netamente en una actividad, ¿no? Si está siendo una situación difícil, una situación que de repente está escapando de mis manos, poder comunicar, ¿no? Y poder llegar a alternativas en las que yo pueda desarrollarme en otra actividad o en otra tarea, ¿no? Evitar en lo posible pasar más de 2 horas en actividades o en una situación que me está sobreexigiendo, ¿no? O que me está saturando, o que me está generando de más estrés, ¿no? Lo que tengo que hacer es que a partir que yo estoy identificando que esto me está propiciando un malestar, que ya me está saturando, pues lo que yo hago es generar la comunicación y propiciar, fomentar donde yo pueda desarrollarme en otras áreas durante tiempos determinados, hasta que yo sienta que ya estoy manejando un poco mejor la situación, ¿sí? Algo importante es poner en práctica estrategias de relajación, ¿no? Estuve escuchando un poco las ponencias anteriores donde les estuvieron dando, por ejemplo, técnicas de relajación, de respiración, ¿no? Que es el trabajar la relajación. También pueden trabajar herramientas o estrategias como es la relajación muscular, ¿no? La relajación muscular implica mucho el poder tensar y distensar los músculos del cuerpo, ¿no? Y es mucha conciencia plena. ¿Qué significa? Trabajar, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la práctica del mindfulness, ¿no? Que está en todo auge ahora, donde trabajamos mucho el aquí y el ahora, ¿no? Todas las actividades que hago, toda la acción que hago en un determinado momento, me enfoco en fomentar mi atención en el presente, en contemplar el presente, en las sensaciones y emociones que puedo estar sintiendo en el presente, ¿no? Entonces, una buena práctica para la gestión emocional es, tenemos una técnica de relajación muscular que es poder hacer la relajación de nuestro cuerpo, ¿no? Tensar y distensar diferentes partes de nuestro cuerpo, pero en conciencia plena, ¿no? Tomar conciencia de la tensión que pueden sentir los músculos de mi cuerpo y también tomar en cuenta la distensión que puede presentar también los músculos de mi cuerpo, ¿no? Cuando hacemos una estrategia de relajación muscular, siempre empezamos, ¿no? Desde, por así decirlo, ¿no? Desde el cuello, las partes, los cuerpos de nuestra cabeza, de nuestra cara, nuestro rostro, hasta los músculos, pues, que tienen que ver con nuestros pies, ¿no? Lo que hacemos es tensar y distensar y vivir esa experiencia en el presente, ¿no? El poder explorar cómo mi cuerpo realmente siente esas sensaciones cuando está tenso, siente mi cuerpo cuando ya no está tenso. Entonces, esa práctica de la relajación muscular les puede ayudar, ¿no? También pueden usar técnicas de los 5 sentidos, ¿no? Es una técnica que es muy ligada al mindfulness, donde lo que pueden utilizar es la conciencia plena y trabajar el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la vista y, bueno, los 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, lo que hago en la práctica de los 5 sentidos, conciencia plena, es decirme a mí mismo, ¿no? En este espacio en el que estoy, digamos, en mi cuarto o en mi sala, no sé, que puedo mencionar, verbalizar 5 cosas que puedo mirar,
¿no? Por ejemplo, puedo mirar el techo de mi cuarto que es blanco, ¿no? Lo puedo observar. Otra cosa que puedo observar, ¿no? La luz o el foco de mi cuarto, ¿no? Que es un poco intenso, fuerte, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Puedo decir 5 cosas que puedo observar y las verbalizo, ¿no? 4 cosas que puedo oler actualmente en este espacio, en este momento, ¿no? 3 cosas que puedo tocar, ¿no? 2 cosas que puedo probar, ¿no? Algo que puedo escuchar en este momento que estoy aquí, ¿no? Entonces, eso ayuda presentando alguna situación de repente un poco de ansiedad, un poco de malestar, ¿no? Eso va a ayudar un poco a focalizar la atención a otra situación, ¿no? Desconectarse un poco de esa situación que me genera tensión, que me genera malestar, ¿sí? Otro aspecto importante es importante aquí la técnica de la desmovilización. Esto implica que con mis compañeros brigadistas, a partir de esta experiencia que pueda ser desfavorable, que pueda ser desagradable, pueda poder juntarme con ellos, poder fomentar un grupo, ¿no? Donde podamos conversar, ¿no? Donde nosotros como miembros, como compañeros, ¿no? Podamos manifestar o evidenciar y compartir nuestras experiencias en esta situación difícil que se aconteció, ¿no? Pueda experimentar yo, pueda decir qué es lo que pasó, qué es lo que sentí, qué es lo que experimenté, qué es lo que pensé, ¿no? Y a partir de eso, mis otros compañeros también lo pueden compartir, ¿no? De esa forma me estoy dando un soporte, ¿no? Nos estamos dando un soporte entre todos, ¿no? Y de esa forma también lo que hacemos es validar lo que nos pueda estar pasando, evitando, reduciendo las críticas, ¿no? Reduciendo las críticas que me puedo estar haciendo o la desvalorización que me pueda estar haciendo, ¿no? Es una técnica que pueden ustedes aplicarlo en conjunto, ¿no? Donde pueden juntarse como grupo y empezar a comentar sus experiencias y también validar en conjunto, ¿no? Entre todos. Ok, esto pasó, claro, entiendo, es válido que te puedas sentir de esa forma, es entendible que a partir de esto te sientas así. Y de esa forma todos compartimos en un pequeño momento, en un determinado tiempo, nuestras experiencias, ¿sí? Es importante también para el trabajo de la gestión de emociones de forma saludable mantener nuestra red de soporte y apoyo. Eso es vital, ¿no? Los jóvenes, es importante que podamos tener nuestra red de apoyo, amigos, compañeros, ¿sí? Hermanos, no lo sé, que sean un soporte para nosotros. ¿Qué es una red de apoyo? Es un miembro, un amigo, un compañero, un ser cercano, qué es lo que me está pasando, ¿no? Que yo pueda mostrar mis debilidades, mis vulnerabilidades y esta persona me pueda acoger. Es importante poder tener esa red de soporte, ¿no? Frente a una situación difícil, adversa, yo pueda acudir a esta red de apoyo, ¿sí? Es importante también para la gestión de emociones de una forma saludable poder darme espacios de ocio, ¿sí? Poder permitirme espacios donde yo pueda realmente disfrutar de las actividades de ocio que a mí me gustan. Permitirme pequeños espacios durante mi semana donde yo pueda hacer actividades recreativas en las que yo disfruto, ¿no? Ir al cine, no sé, bailar, etc., ¿no? Diferentes actividades que yo note que son algo que yo disfruto mucho y darme, ¿no? Dentro de mi rutina diaria, ese espacio de disfrute, ¿sí? Y también es importante, no es algo malo, ¿sí? Si yo necesito de repente un poquito, trabajar un poquito más a profundidad estas situaciones, estas dificultades que se me está presentando, y de repente siento que puede ser que no de repente a poder gestionarlas mucho mejor, pues llevar un acompañamiento psicológico, ¿no? Un asesoramiento psicológico, ¿sí? Porque, como les decía,
nunca está de más el poder tener un apoyo, ¿no? Alguien que nos pueda brindar un acompañamiento, ¿no? Para generarnos de repente otras alternativas o otras herramientas que nos funcionen mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, espero haberlos podido ayudar y gracias por la presentación. Muchas gracias, estimada doctora Cecilia Calderón. A todo el auditorio vamos a dar algunos minutos para que puedan plantear algunas dudas o preguntas que tengan a bien por formular sobre la ponencia tan maravillosa y muy fructífera para nuestro auditorio en general y para todas las personas que estamos escuchando el mismo. Ahora vamos a esperar que algunos puedan formular preguntas o dudas. Creo que entonces, en todo caso, ha estado todo claro. Más bien agradecerle, estimada doctora, por el tiempo y la dedicación que ha tenido bien en invertir para poder brindar esta ponencia. De parte de la Unidad de Responsabilidad Social, le damos las gracias por estar presente en esta ocasión y desearle, ¿no?, que pueda nuevamente en otra ocasión poder participar en estos eventos que son parte de la línea directiva que toma nuestra unidad para con los estudiantes de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias, estimada doctora Cecilia Calderón. Y nada, les esperamos en otra ocasión. A todos Gracias. los participantes de este auditorio, por favor, les vamos a recordar de que tienen que llenar el link que se encuentra en el chat para registrar su asistencia, tanto su asistencia como la encuesta de satisfacción. Ahora bien, siendo las 10:58, damos por concluido este evento, no sin antes recordarles que por favor puedan llenar este link de asistencia y que les haya servido mucho, de mucha ayuda, estas 3 ponencias que han sido de vital importancia para nuestra noche en esta actualidad y para nuestra unidad de responsabilidad social universitaria. Muchas gracias con todos por su presencia y por su atención. Y bueno, creo que pusieron una pregunta. Ay, no sé. Muchas gracias a todos por su presencia y atención y será hasta una próxima ocasión, a menos que la doctora pueda responder la pregunta, porque han puesto una pregunta aquí. ¿Podría recomendarnos algún libro sobre técnicas de relajación? Ah, Sí. sí. A ver, algún libro para técnicas de relajación. Podría buscar alguno de repente y les puedo enviar para, para que lo puedan tener. ¿Sí? ¿Estaría bien? Gonzalo Alonso Mendoza. Ok, listo. Muchas gracias, estimada doctora, y gracias también al compañero Gonzalo por formular la pregunta. Y bueno,